¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Estamos de vuelta con nuestro estudio en Gálatas. Estuvimos por ahí una semana que no pudimos subir estudio por cuestiones técnicas, pero bueno, ya estamos de vuelta y vamos a continuar con el inicio del capítulo 3. Y bueno, como hubo una pausa un poquito grande, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos en el versículo 1 del capítulo 3. Los capítulos 1 y 2 hemos estado hablando de lo que es el título de Gálatas. ¿Sí? Pablo está defendiendo fervientemente que no hay otro evangelio. Al punto tal que él dice, si alguien de nosotros o un mismo ángel del cielo viene a predicar otro evangelio, sea maldito, sea preparado para destrucción sin remedio alguno. Y después, Pablo comienza a defender la autoridad, el ministerio que Dios le ha dado para predicar este evangelio. Aunque a final de cuentas, hermanos, es siempre un aliciente, una motivación saber que el poderoso no es el mensajero, sino el mensaje. Si nosotros podemos tener confianza en que el evangelio que predicamos llegará a ser escuchado y creído, es porque es un mensaje poderoso en Cristo, ¿no? El evangelio en sí mismo es poderoso, nosotros no le damos poder del todo. Bueno, entonces no hay otro evangelio. Y el capítulo 3 comienza con eh, nuevamente Pablo expresando su situación emocional. ¿Sí? Al principio, en el capítulo 1, Pablo dice, estoy sorprendido de cómo tan rápidamente han dejado el evangelio para seguir un evangelio distinto. En el capítulo 3, en el versículo 1, él dice, oh Gálatas estúpidos, Gálatas irracionales, ¿no? Esa es la palabra insensatos. Era una palabra muy fuerte. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para no confiar en la verdad, para no descansar en ella? Gálatas, esto no es normal. Esto no puede ser nada más una obra humana. ¿Quién los hechizó? ¿Qué poderes los hechizaron para que ustedes dejaran de confiar en la verdad? Y hermano, si recuerdas bien el estudio que tuvimos la semana antepasada, hablamos acerca de la irracionalidad del pensamiento en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, todo pensamiento racional comienza con el Evangelio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No puede haber temor al Señor sin evangelio. Temor no es nada más una especie de miedo. No, temor es esta actitud reverente hacia Dios y obviamente hacia su palabra. Entonces, las personas sin Cristo viven en la vanidad de sus pensamientos, su sabiduría es irracional, porque alguien los ha fascinado para no confiar en la verdad. Y bueno, evidentemente ese alguien es Satanás. Vimos por ahí un pasaje en Corintios, donde Satanás es presentado como el Dios de este siglo, que les ha cubierto o ha velado sus ojos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Cristo. Y por lo tanto, Pablo está dolido, está sorprendido, está eh, atónito, siendo Gálatas irracionales. ¿Quién los hechizó para dejar de querer el Evangelio de Jesús? Hermanos, recordemos entonces, cada vez que nosotros actuamos contrario a la voluntad de Dios, contrario a su palabra, estamos siendo irracionales. Incluso si parece muy obvia aquella decisión que vamos a tomar.
¿no? Podemos poner un ejemplo. Eh, en el trabajo te dicen, oye, pues nada más tienes que robarte esta cosita, tienes que mentir en una declaración y mira, te vamos a ascender, te vamos a dar mucho dinero, te vamos a promocionar, te vamos a dar tantos beneficios. Y bueno, eso parece muy racional, ¿sí? Ah, bueno, esa cosita que tengo que decir, pues realmente no tiene peligro alguno, no pasa nada, pero bueno, es ilegal, es mentir, es ir en contra de lo establecido por Dios. Y quizá en ese momento no viene una consecuencia, pero tiempo después eh, vemos que es irracional ir en contra de Dios. Bueno, así de irracional es dejar el Evangelio de Cristo, la salvación por la fe en su obra en la cruz, para buscar nuestra propia salvación por méritos. Así que, hermanos, ¿por qué las personas que no conocen a Cristo tienen pensamientos irracionales como estos? Porque no les ha porque han sido hechizados, porque han sido velados por Satanás. Entonces, realmente poco podemos esperar de ellos que vengan a tener un raciocinio acerca de la sexualidad, acerca de su eternidad, acerca de el bien y el mal. No pueden razonar perfectamente, han sido entenebrecidos sus pensamientos. Y por lo tanto, cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que entender que cuando una persona cree el Evangelio, no es porque nosotros predicamos muy bonito, es porque ha sucedido un milagro. Y ese milagro es Dios dándole vida a muertos espirituales, como nos pasó a ti y a mí. Pero bueno, ya hicimos este pequeño resumen, un poquito largo, no tan pequeño. ¿Qué les parece si oramos y damos seguimiento a los versículos 2 y 3 para esta tarde? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por la carta a los Gálatas. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de ella, Señor, que nos ayudes a aprender, que nos muestres nuestros errores, que nos muestres la belleza de Cristo, que lo podamos amar más, que podamos odiar nuestro pecado y esto nos haga correr a ti, Señor, y amarte y admirar más tu belleza, tu sabiduría, tu santidad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo ya está siendo un poquito irónico aquí, como queriéndoles decir, a ver, Gálatas genios, ¿no? Gálatas, bueno, ya les dijo completamente irracionales, ¿no? O sea, Gálatas, estoy tratando de hacer que ustedes vuelvan a razonar de manera adecuada. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, era tal la irracionalidad de los Gálatas que lo que hace Pablo es apelar a su propia experiencia. Gálatas, ¿qué es lo que ustedes mismos han experimentado, han visto con sus propios ojos, han palpado con sus propias manos, han sentido en su alma, en sus mentes, en sus corazones? Y sabes, esta experiencia está ilustrada comúnmente en Hechos. Mira, vamos a ir a Hechos 10, capítulo 10, versículo 44, y mira en una predicación de Pedro lo que pasa. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él estaba predicando estas predicacionzotas de Pedro que empieza a predicarles el Evangelio desde el Antiguo Testamento. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermanos, aquí no nada más se convirtieron judíos, seguramente en su mayoría eran judíos, pero es muy probable también, es un hecho de que
había personas que eran gentiles. ¿Por qué el Espíritu Santo cayó sobre todos? ¿Qué estaban haciendo? Ellos solamente estaban oyendo el Evangelio. No se estaban circuncidando en ese momento. No estaban repasando la ley y estaban diciendo, sí, ya cumplí todos estos mandamientos. Ellos solamente escucharon el Evangelio y Dios hizo la obra. Tan pronto como el Evangelio llegó a sus oídos, el Espíritu Santo vino a sus vidas. Por eso Pablo dice también en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo vino a morar en la vida de estas personas por el simple acto de oír. Y en Hechos lo vemos muchas veces, no solo una vez. Mira lo que dice este comentarista. Mucho antes de la época de Moisés, Dios justificó a los hombres sin la ley. Por el ejemplo a Nínive. Esa gran ciudad fue justificada y recibió la promesa de Dios de que no destruiría a la ciudad. ¿Por qué se salvó Nínive? No porque cumpliera la ley, sino porque Nínive creyó en la palabra de Dios. Hermanos, los de Nínive, no dice Jonás que ellos se circuncidaron y comenzaron a guardar la ley. Dice ahí que ellos se arrepintieron y se vistieron de cilicio. Pero en primera instancia creyeron a la palabra de Dios. Dios los perdonó no por guardar la ley, sino por el oír con fe. ¿Y qué trajo el oír con fe? Un arrepentimiento genuino. Hermanos, todo esto, dice otro comentarista, sucedió mucho antes de que naciera Cristo. Si los gentiles fueron justificados sin la ley y recibieron silenciosamente el Espíritu Santo en un momento en que la ley estaba en vigencia, ¿por qué debería la ley contar para justicia ahora que Cristo ha cumplido la ley? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Quiénes eran los gentiles? Personas que no eran judías, ¿no? Entonces, en el caso de la gente de Nínive, si ellos fueron perdonados por Dios, Dios les extendió misericordia, no eran judíos, no conocían la ley de Moisés, tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, pero no conocían todas estas leyes ceremoniales que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Sin embargo, hermanos, todo aquel que cree y se arrepiente recibe el Espíritu. Todo aquel que oye con fe la palabra de Dios. Y por lo tanto, deduce este autor, Spurgeon, que ellos recibieron silenciosamente el Espíritu Santo. Aún en el Antiguo Testamento, cuando la ley estaba en vigencia. ¿Cuánto más ahora para los Gálatas, que están viviendo en un tiempo donde Jesús ya vino y cumplió la ley por nosotros? Por lo tanto, hermanos, esto nos ayuda a entender cómo se siente Pablo. Gálatas insensatos, esto es completamente irracional. Explíquenme cómo es que ustedes recibieron el Espíritu. Por medio de oír por fe, esa es su experiencia personal. Yo no se los conté, yo no se los inventé. Ustedes mismos lo han experimentado y lo vemos a lo largo de las Escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Ahora, quizá esta idea de recibir al Espíritu Santo suena bastante abstracta. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Y sabes, las personas quizá te van a dar una serie de diferentes definiciones, porque esa frase es algo abstracta. Sin embargo, Pablo mismo define en términos prácticos lo que es recibir al Espíritu Santo. Y básicamente es que Dios hace morada en nuestras vidas, ¿no? Pero
Pablo lo pone así en Gálatas 5 y lo vamos a ver a detalle más adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, donde viene a morar el Espíritu Santo, inevitablemente el Espíritu Santo hará que sus frutos se manifiesten. Una descripción práctica de qué es recibir al Espíritu es que el Espíritu produce frutos donde es recibido. Y bueno, lamentablemente para algunos grupos carismáticos, Pablo no dice hablar en lenguas, Pablo no dice tener visiones y profetizar eventos futuros, habla más bien de una transformación del carácter, de la mente y del corazón. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que recibir al Espíritu es que el Espíritu viene y hace morada. Y cuando hace morada en la vida del creyente, el creyente experimenta, disfruta los frutos del Espíritu. Ahora, esto es muy interesante. Ellos experimentaron, hermano, todo lo que verdadero creyente experimenta. El gozo, el amor, la paz, la fe, la mansedumbre, la bondad del Espíritu morando en la vida. Estas cosas que están muy ligadas a las emociones, como el gozo, como la paz, como la mansedumbre, que trascienden las circunstancias. Tengo problemas, tengo dificultades, las cosas no me están saliendo bien, me siento desanimado, me siento confundido, perdido. Sin embargo, tengo consuelo y paz en mi corazón. ¿Por qué? Yo sé por qué es. Yo sé por qué es el fruto del Espíritu. Dios pone esto en mi corazón. Porque lo que está pasando en mi vida me da para sentirme completamente contrario a lo que siento en este momento. Todo verdadero cristiano ha experimentado estas cosas. Un gozo y un amor por los demás. A veces parece que esas cosas se apagan, pero Dios vuelve a producir esos frutos y vuelve a hacer nuestro corazón que disfrute de esas cosas que solo Dios puede producir en nosotros. Así que ellos experimentaron las excelencias del Espíritu morando en ellos. Hermanos, y sin embargo, se volvieron irracionales. Ahora, hay algo que debes notar con el fruto del Espíritu Santo. Nuestras obras tienen un efecto similar a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestras buenas obras tienden a producir gozo, paz, alegría en nosotros. Y a lo mejor un día cocinas algo porque tenías invitados y les gustó y te felicitan por la comida y pues te sientes muy bien. A lo mejor en el trabajo alguien te felicitó por lo que hiciste y te sientes muy bien. A lo mejor uno de tus hijos te hizo un cumplido, te dijo algo que te hizo sentir muy feliz, etcétera, etcétera. ¿No? Hacemos cosas que producen una sensación similar a los frutos del Espíritu en nuestra vida. La gran diferencia es que nuestras obras producen algo similar, pero es sumamente temporal y es muy momentáneo y suele ser muy frágil también.
Ahorita estamos contentos porque logramos hacer tal cosa y a los 5 minutos nos equivocamos en algo más y entonces el gozo se destruye. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque esta es la raíz del problema que había en Galacia. Por eso les dice en el versículo 3, en Gálatas 3:3, tan necios son tan irracionales de verdad, Gálatas, que habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo recibido el Espíritu solo con escuchar el Evangelio y Dios vino a morar en sus vidas, ahora van a acabar por la carne. Y hermanos, sí somos irracionalmente necios. Ahí es como una redundancia, ¿no? Sí somos necios, somos estúpidos. Porque, ¿sabes? En teoría sabemos que la salvación viene por la fe en Cristo, que Él nos la regala, que las obras no nos salvan. Sin embargo, en la práctica no hacemos eso que creemos. Y realmente no hay un cristiano que no tenga tendencias fariseas. No podemos encontrar un cristiano que se le olvide o quede cegado a su completa necesidad del Espíritu Santo y que al olvidar su necesidad de Él ponga su confianza en sus propias fuerzas, en otras personas, en circunstancias, en sus posesiones, en sus capacidades, en sus mismas resoluciones. Y en vez de depender del poder de Dios, dependemos de cualquier otra cosa. Hermanos, quizá no va a ser tan fácil ver a alguien que diga, no, ya dejé de creer en el Evangelio, Jesús no es suficiente para salvarme, yo necesito hacer buenas obras y necesito ofrendar y necesito hacer todas estas cosas. ¿No? Difícilmente alguien va a hacer esa declaración doctrinal tan cruda. Digo, sí puede pasar y ha pasado, pero es más bien común que cuando nosotros queremos aplicar esa teoría de que Cristo es suficiente, en la práctica tendemos a decir, bueno, si es suficiente más, tengo que hacer estas cositas yo también. Tengo que agregarle esto o aquello, si no, no funciona. Y sabes que así empezaron los Gálatas. Así comenzaron. Hermanos, creer es comenzar por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué creer es comenzar por el Espíritu y por qué es completamente opuesto a las obras? Y bueno, aquí hay una palabra clave: independencia. Creer, hermanos, es sinónimo de dependencia. Las obras son sinónimo de independencia. O sea, ¿cómo? Cuando nosotros creemos, la justificación por la fe nos deja fuera de la ecuación. La justificación por la fe, el Evangelio de Cristo nos dice, tú no hiciste nada y no puedes hacer nada. Eres un vil pecador que nada más estorbas en la salvación realmente, que por tu pecado la hiciste necesaria, pero tú no haces nada, no hay nada bueno en ti. Y entonces eso te hace no ser la estrella, no ser el héroe de la historia, sino Jesús. Tú no eres el héroe, tú eres aquel a quien rescatan, a quien no puede rescatarse solo y por lo tanto tú no eres quien se lleva los aplausos y el mérito. Pero la salvación por obras
ese evangelio maldito busca precisamente hacerte independiente. Decir, no, tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas un salvador. Tú puedes salvarte a ti mismo. Tú eres lo suficientemente fuerte, eres lo suficientemente sabio. Tú puedes alcanzar salvación si tú te lo propones. Y como hemos dicho antes, la justificación es el corazón del Evangelio. ¿Quién se lleva la justificación? Se lleva la gloria. Hermanos, y pareciera, porque mucha gente dice, ay, ¿a poco nada más tengo que creer y ya con eso me salvo? Pues eso qué chiste. ¿Sabes? Es más difícil depender que ser independiente. Depender es reconocer que no puedes, que no tienes tú las mejores ideas, que las cosas no las tienes bajo control, que las cosas te superan. Y pocas veces reconocemos eso por las buenas. No es hasta que estamos en contra de la pared que buscamos depender de Dios, porque no tenemos otra alternativa. Pero nuestra naturaleza caída tiende a buscar ser independientes de Dios. Por una razón. La salvación por obras es un intento descarado de volverse Dios, de tomar el lugar de Dios. Porque en la salvación por obras tú eres el Salvador. Fíjate, Dios es independiente, Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es quien arregla las cosas y la justificación por obras es lo que intenta hacer. Que el hombre sea esas cosas que solo Dios puede hacer. Dios no necesita a nadie. Dios tiene todo bajo control. Dios es quien logra la victoria. Dios es quien hace la diferencia. Y eso precisamente es lo que busca el hombre cuando quiere salvación por obras. Ser Dios, ocupar su lugar. Dios es justo, es independiente, es perfecto, es santo, no necesita gracia, no necesita que alguien le dé misericordia, merece todo lo que tiene, logra todo lo que quiere y todo reconocimiento se le debe solo a Él. La salvación por las obras busca eso. Por eso Pablo dice, maldito aquel que cree en este tipo de evangelio. Porque es un intento de reemplazar a Dios. Por eso Pablo les llama irracionales. ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Cómo esto va a funcionar? Habían comenzado por lo espiritual. Habían comenzado bien, reconociendo su condición, aceptando su pobreza y la riqueza de Cristo y abandonándose a ella. Hermanos, lo espiritual es someterse y depender de Dios. Pero la carne siempre busca independizarse y ser Dios. Y lo vemos desde Satanás y vemos esa misma acción con Adán y con Eva y así sucesivamente todos los pecados que se cometen. El pecado siempre es un atentado para tomar el lugar de Dios. Mira, vamos a acabar con esta cita, es un poco extensa. Dice así, al corazón del hombre le cuesta creer que un tesoro tan grande como el Espíritu Santo se obtenga por el mero hecho de oír con fe. Al oyente le gusta razonar así. El perdón de los pecados, la liberación de la muerte y el don del Espíritu Santo, la vida eterna, son cosas grandiosas. Si se desea obtener estos invaluables beneficios, se debe realizar los correspondientes grandes esfuerzos. Y el diablo dice, amén. ¿Entendiste lo que está diciendo aquí Lutero? El diablo está muy feliz cuando las personas desechan el evangelio de Cristo para creer un evangelio por obras.
porque ellos emulan, reproducen el mismo pecado de Satanás, querer usurpar el lugar de Dios. Solo hay un Salvador. No, tú no puedes ser el Salvador. Tú eres pecador, mereces ira, necesitas gracia. Hermanos, que Dios nos libre de tan irracional pensamiento. Y no solo de tan irracional pensamiento en cuanto a la salvación en este sentido tan obvio, en este sentido doctrinal, sino también en el sentido práctico, en cómo aplicamos el Evangelio a nuestras vidas. Cuando nos sentimos mejores que otros, cuando despreciamos a otros, cuando no toleramos el pecado de otros y sí toleramos el nuestro, estamos creyendo y practicando un evangelio por obras. Porque un vagabundo nunca puede juzgar a otro vagabundo. Los dos están en la misma condición. Los dos están hambrientos, sucios, apestosos. Y si un vagabundo se queja del otro, de que huele mal, de que no tiene casa, pues entonces ese vagabundo ha olvidado su propia condición. Y hubo un predicador famoso que justamente decía eso. El evangelismo es un vagabundo diciéndole a otro vagabundo dónde hay pan. Hermanos, no olvidemos el evangelio. Que el Señor nos conceda no caer en la irracionalidad de nuestros vanos y carnales pensamientos.